Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 20 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es el verdadero bautismo. El bautismo es un rito cristiano mediante el cual se expresa fe en el sacrificio redentor de Jesucristo. El bautismo es una solemne renuncia a la pasada vida de pecado y el nacimiento a una vida nueva según los mandamientos de Dios. Fue practicado por Jesús y ordenado por Él como necesario para la salvación. Iniciamos con la pregunta número 1. ¿Qué ejemplo dio Jesús en cuanto al bautismo? Vamos a Mateo capítulo 3, versículos 13, 16 y 17. Mateo 3:13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, aquí hay dos cosas bien importantes que podemos resaltar. Número 1, Jesús fue a un lugar para ser bautizado donde había suficiente agua. En otras palabras, Él fue al río Jordán. Y número 2, Jesús, dice el versículo 16, salió del agua cuando fue bautizado. En otras palabras, Él fue sumergido completamente en el agua. El bautismo de Jesús fue todo su cuerpo. Y después podemos ver la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sabes, cada vez que una persona se entrega a Dios a través del bautismo, podemos escuchar por la fe: Este es mi Hijo o esta es mi hija en quien tengo complacencia. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Qué ordenó Jesús a sus discípulos? Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Y Jesús vino y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Otras versiones dice: por tanto, id y haced discípulos. Porque la persona cuando es bautizada significa que es un seguidor de Jesús. Es una persona que decide entregarle toda su vida. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Cuán indispensable es el bautismo? Vamos a Marcos capítulo 16 y verso 16. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí podemos ver claramente que uno de los requisitos para que alguien se bautice es que pueda creer. Ahora, en el caso de los bebés, ellos no pueden bautizarse, porque el bebé no sabe lo que está haciendo, debe entender el camino que va a tomar. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado. La persona sabe, está consciente que está entregando su vida a Dios. Entonces, por eso el bautismo de bebés no es bíblico. Entonces, el bautismo es indispensable, ya que la persona que no cree será condenada. Muy bien, pasemos a la pregunta número 4. ¿Qué simboliza el bautismo? Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Romanos 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando la persona es bautizada, es sumergida completamente en el agua. Eso representa la muerte del viejo hombre o la vida pasada, porque la persona es como que sepultada en un tanque de líquido. Y número 2, la persona cuando sale del tanque, del agua o del río donde se esté bautizando, sale para una vida nueva. Representa resucitar también con Cristo.
Entonces somos sepultados con Cristo y a la vez resucitamos con Cristo para vivir una vida completamente nueva para la gloria de su nombre. Pasemos a la pregunta número 5. ¿En nombre de quién debemos ser bautizados? Vamos a Mateo capítulo 28 y verso 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si te das cuenta, aquí dice nombre y está en singular. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es decir, ellos tres tienen un nombre en común. Ese nombre es Jehová o Yahweh. Entonces, es en el nombre de la deidad en que la persona debe ser bautizada. Bueno, algunos preguntan entonces ¿por qué en el libro de los Hechos se manda a bautizar en el nombre de Jesús? Bueno, una de las razones es de que recuerda que los judíos en aquel tiempo, al único que no querían aceptar era a Jesucristo. Ellos aceptaban al Padre, aceptaban al Espíritu Santo, pero ellos tenían una situación difícil en contra de Jesús como el Mesías. Entonces por eso se hace énfasis, pero recuerda que el nombre de Jesús es el mismo nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el hebreo es conocido como el tetragramatón, es decir, las 4 letras con que se escribe el nombre de Dios. Entonces, cuando el ministro está bautizando a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está reconociendo a las 3 personas de la deidad. Pasemos a la pregunta número 6. ¿Y cuál es la forma correcta de bautizar? Vamos a Juan capítulo 3 y verso 23. Juan 3:23. Y también Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque ahí había mucha agua, y venían y eran bautizados. ¿Te das cuenta? Siempre iban a un lugar donde había suficiente agua. Otro pasaje importante está en el libro de los Hechos, capítulo 8 y verso 38. Dice así: y mandó a descender el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y gozoso siguió su camino. ¿Te das cuenta? Aquí dice que descendieron al agua. Y el verso 39 dice, y cuando subieron del agua, en otras palabras, cuando el eunuco que fue bautizado sale del agua porque fue sumergido completamente, la Biblia nos está enseñando que el verdadero bautismo es sumergir a la persona completamente en el agua. Entonces, no importa el lugar donde sea, puede ser un lago, el mar o algún tanque bautismal, lo importante es que la persona pueda ser sumergida completamente. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 7 y dice, ¿qué experiencias confirman que la persona está preparada para el bautismo? Vamos a leer la primera que está en Hechos capítulo 2 y verso 38. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero que menciona Pedro es el arrepentimiento. Una persona debe experimentar un arrepentimiento genuino de su vida pasada, de sus faltas, para poder bautizarse. Recuerden, un bebé no se puede arrepentir. Tiene que ser una persona que reconoce sus faltas y sus pecados, pero está arrepentido y anhela el perdón de Dios. Vamos a otro pasaje que está en Romanos capítulo 6 y verso 6. Romanos 6 y verso 6. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que la persona está ahora consciente que ya no va a servir más a esa vida pecaminosa que lo caracterizaba antes. Ahora quiere vivir una vida santa. Otro pasaje importante está en el libro de Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 27. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira, cuando Dios te perdona, cuando tú eres bautizado y tus pecados son lavados, ya no tienes que vivir con vergüenza, porque ahora estás vestido por la gracia de Cristo. Otro pasaje importante está en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer el 41. Hechos 2, verso 41.
Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. Me llama la atención que aquí dice que con gozo recibieron la palabra. Una persona que se va a bautizar debería de haber recibido primero la palabra, la instrucción, la enseñanza. Y luego cuando la persona es bautizada dice que es añadida. Ahora, ¿añadida a qué? Bueno, el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que serían salvos. En otras palabras, para llegar a ser miembro de la iglesia de Dios, de la familia del Señor, tú tienes que ser bautizado. Si tú no te has bautizado, tú todavía no eres miembro de la iglesia del Señor. Pasemos a la pregunta número 8. ¿Y qué se puede hacer con la persona que se bautizó sin conocer la doctrina? O tal vez se bautizó sin conocer la doctrina correcta. Vamos a Hechos capítulo 19 y vamos a leer los versículos 3 al 5. Hechos 19, 3 al 5. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bien interesante que estos hombres, aunque ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, desconocían completamente al Espíritu Santo. Y como pueden leer en el versículo 4, tampoco tenían una enseñanza clara de quién era Jesús. Entonces dice que ellos fueron bautizados nuevamente en el nombre del Señor Jesús en el versículo 5. Sabes, tal vez tú te bautizaste en una iglesia donde no te enseñaron bien la palabra de Dios. Hubieron doctrinas que tal vez tenían equivocadas. O tal vez tú tomaste la decisión sin entender realmente el paso que estabas tomando. Sabes, en el caso de mi mamá, ella decidió bautizarse en una iglesia donde no bautizaban por inmersión, no bautizaban todo el cuerpo, bautizaban a los bebés en la iglesia popular. Incluso ella ni recuerda eso. El bautismo tenemos claro que la persona debe entender el mensaje, debe recibir la palabra y debe ser bautizada por inmersión. Estos hombres aquí no conocían del Espíritu Santo, no tenían claro quién era Jesús y por eso Pablo les invita a bautizarse nuevamente. Muy bien, entonces para ir finalizando, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a Hechos capítulo 16 y versos 30 y 31. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándoles les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora yo sé que tú anhelas ser salvo, pero aquí dice que debes creer en Jesús, debes entregar tu vida a Jesús. Y la prueba de que tú quieres vivir para Él es de que tú vas a ser bautizado así como Jesús fue bautizado. Mira lo que dice Mateo 28:20. El libro de Mateo capítulo 28 y verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, Jesús prometió estar contigo todos los días de la vida, pero Él también anhela que andemos en obediencia. Por eso dice aquí que les enseñemos a las personas o a los candidatos que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. Tú debes conocer la palabra de Dios, debes conocer la voluntad del Señor para que tú puedas vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Mira cómo le explicó esto Jesús a Nicodemo, que era un líder de iglesia, un líder religioso. Juan 3:5. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, nadie va a entrar al cielo a la fuerza, pero tienes que nacer del agua, es decir, tienes que ser bautizado. Pero cuando dice que debes ser también nacido del Espíritu, significa que el Espíritu Santo debe haber hecho una obra en tu corazón. Cuando tú te bautizas es porque tu corazón anhela estar con Jesús. Un último pasaje que te quiero leer está en Miqueas capítulo 7 y verso 19. Él volverá, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Querido amigo, no hay cosa más linda que saber que he sido perdonado. Cuando yo soy bautizado, todos mis pecados quedan atrás, quedan sepultados. Aquí dice que Dios los echa en lo profundo del mar. Querido amigo, ¿tú quisieras tener una vida nueva? ¿Tú quisieras llegar a ser miembro de la familia de Dios? ¿Tú anhelas que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Entonces, ¿qué esperas? Entrega tu vida a Dios. Busca una iglesia adventista, busca un pastor y dile: yo quiero ser bautizado. Sabes, la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Jesús te llama, Jesús te invita, porque Él anhela verte en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, yo quiero orar por esta persona que está escuchando este mensaje. Tal vez esta persona ha cargado con una vida llena de faltas, errores, pecados, pero en el nombre de Jesús, a través del bautismo, puede no solamente entregar su vida a ti, sino obtener el perdón de todos sus pecados. Ayúdale, por favor, Padre, a tomar esta grande decisión, porque yo sé que tú anhelas que él o ella sea parte de la familia del Señor. Padre, bendice a esta persona, ayúdale, fortalécelo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, esto ha sido el estudio número 20 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy fue el verdadero bautismo. Yo soy el pastor Ervin Ochoa y te espero para la lección número 21 de este curso. Que el Señor te bendiga.